Durante la década de 1960, las competiciones deportivas jugaban un papel importante en el entretenimiento de la sociedad. Los grandes eventos de carreras, como la Fórmula 1, empezaban a consolidarse, y gracias a que su popularidad iba en aumento, muchas marcas se adentraban en las competencias con el propósito de mostrar sus mejores máquinas para hacerse de reputación y de paso ganar clientes. Era 1969 y una de las competiciones más importantes del motociclismo en Estados Unidos sería testigo de uno de los capítulos más importantes en la historia de Kawasaki, un hecho que marcaría la presentación de uno de los rasgos que dan identidad a la casa de Akashi, su icónico color verde. El origen del color verde en las motocicletas de Kawasaki se remonta a finales de la década de 1960. En esa época, Kawasaki era una marca nueva en Estados Unidos. Recién, en 1966, había llegado a ese país y 2 años más tarde, en 1968, había lanzado el modelo A1 Samurai, una motocicleta con la que pretendía incrementar su presencia en América, pero que no había logrado posicionarse como un modelo popular. Muchas eran las razones de su bajo volumen de ventas, pero particularmente en esa época, la estética de las motocicletas de Kawasaki no era tan llamativa y a menudo pasaban desapercibidas y se confundían con muchas otras motocicletas que utilizaban los mismos colores. En esos años, el rojo era uno de los colores más comúnmente utilizados y era muy complicado distinguir a simple vista de qué marca era cada motocicleta. Aunado a esto, la construcción de los modelos era muy parecida, lo cual dificultaba aún más distinguir si se trataba de una Kawasaki, una Honda o una Ducati. El presidente de Kawasaki, Yoji Hamaguchi, que había traído la marca a América, tenía muy claro que aunque sus motocicletas eran de calidad, necesitaban hacer algo diferente para destacar entre su competencia. Es así como en 1969, su filial estadounidense decide inscribir a un equipo de competición en las 200 millas de Daytona, considerada en ese tiempo una de las carreras más importantes en Estados Unidos, que también representaba un escenario idóneo para que la marca ganara reconocimiento e incrementara sus ventas. Para entonces, Hamaguchi había propuesto a Kawasaki América idear una estrategia para diferenciar a su equipo de competición del resto de las marcas. El objetivo era que sus motocicletas captaran toda la atención de los asistentes al evento. Bajo la supervisión del director nacional de ventas en América, Don Graves, el director nacional de marketing, Paul Collins, y el diseñador, Chris Kurishima, el equipo de Kawasaki se puso en contacto con un joven llamado Rollin Sanders, comúnmente conocido por su sobrenombre Molly Sanders. Él había ganado fama en California por liderar un taller de pintura donde personalizaba motocicletas custom y automóviles bajo el sello Paint by Molly. En un principio, los ejecutivos de Kawasaki pidieron a Molly Sanders una propuesta de colores y gráficos que distinguiera a la marca y la diferenciara del resto de firmas japonesas. Un mes después, Sanders presentó a los directivos de Kawasaki una selección de varios tonos de rojo, azul y amarillo. Cuando le preguntaron cuál de estos colores haría la diferencia, su respuesta fue: ninguno de ellos, pero les mostraré cuál lo hará. En ese momento, Molly Sanders develó una combinación de colores donde predominaba una tonalidad verde lima. Dicho color estaba inspirado en el diseño de los automóviles de la compañía American Motors, que en esa época había lanzado una gama de colores llamativos que fueron denominados como Big Bad Colors. Sanders argumentaba que el verde marcaría la diferencia porque se trataba de un color tan llamativo y poco común que sus motocicletas serían reconocidas fácilmente. Los ejecutivos de Kawasaki dudaron de la propuesta de Molly Sanders, ya que el color verde era asociado a la mala suerte y ningún equipo de competición lo utilizaba porque consideraban que era un color de mal augurio. Pero, ¿por qué el verde era asociado con la mala suerte?
Aunque no hay una única razón, hay algunos hechos que propiciaron la asociación del color verde con la mala suerte. Uno de los principales está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, las motocicletas eran comúnmente utilizadas para realizar labores de reconocimiento y comunicaciones. El modelo más ampliamente utilizado por el ejército de Estados Unidos fue la Harley-Davidson WLA, revestida de color verde militar. El color verde fue rápidamente identificado por los ejércitos rivales de Estados Unidos, y las motocicletas de este color se convirtieron en objetivos fáciles de ver y eliminar. De aquí surge la asociación con la mala fortuna, ya que muchos soldados estadounidenses perdieron la vida mientras conducían motocicletas de color verde. Por otra parte, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las motocicletas utilizadas por el ejército regresaron a Estados Unidos y fueron vendidas al público en general, aún con la pintura verde original. Sin embargo, la mayoría de ellas se encontraban en malas condiciones debido al uso intensivo durante la guerra, por lo que era frecuente que muchas motocicletas de color verde presentaran fallas mecánicas y desgaste. Esto provocó un aumento en los accidentes de motocicletas de este color, lo que avivó aún más las supersticiones negativas sobre el verde. Incluso Harley-Davidson dejó de utilizar el color verde en sus motocicletas durante algunos años, debido a que el mito se extendió en gran parte de la comunidad biker en Estados Unidos. Además de la Segunda Guerra Mundial, la asociación del verde con la desgracia ha sido común a lo largo de la historia. Comúnmente es utilizado para describir enfermedades y algunos sentimientos como la envidia. Además, otro hecho histórico relacionado con la superstición se remonta a finales del siglo XVIII, una época en la que se utilizaba arsénico para crear tintas de color verde. Estas tintas eran utilizadas para pintar telas y, al estar compuestas por arsénico, liberaban gases venenosos que causaban enfermedades e incluso la muerte. El mito sobre el color verde pronto trascendió las leyendas urbanas y llegó a las competencias de motociclismo, donde los pilotos adoptaron la superstición, haciendo prácticamente imposible durante esos años que una motocicleta luciera ese color en las pistas de competición. Kawasaki América era consciente de las supersticiones y creencias alrededor del verde, y la propuesta de Molly Sanders parecía un poco arriesgada. Por ese motivo, decidieron consultar a la casa matriz de Japón. La respuesta de los japoneses fue contundente y avalaron la propuesta de color, argumentando que al tratarse de motocicletas para competir, solo deberían tomar en cuenta aspectos técnicos y que las supersticiones eran inútiles. Con el visto bueno de parte de Kawasaki Japón, se dio por cerrada la decisión, y el día de la competencia aparecieron en la pista un grupo de motocicletas de color verde lima con blanco. Concretamente, se trataba de dos modelos: la A1 RAS de 250 centímetros cúbicos, que estaba basada en la Kawasaki A1 Samurai, y la A7 RS de 350 centímetros cúbicos. Junto a ellas, el equipo de pilotos de Kawasaki, entre los que se encontraban Ken Araoka, Art Baumann, Dick Hammer y Cal Rayburn, también sorprendieron al aparecer enfundados en trajes del mismo color. El evento de Daytona marcó la primera aparición del color verde lima, que desde ese momento sería patentado bajo el nombre Kawasaki Racing Green. Y aunque las Kawasaki no ganaron la carrera, sí consiguieron destacar entre el resto de motocicletas, logrando captar la atención de los espectadores gracias a lo llamativo de su color. El éxito fue tal que Kawasaki decidió seguir utilizando esa combinación de colores en posteriores competencias y se consolidó como un distintivo de la marca un par de años después, con la aparición de la Kawasaki H2R a inicios de los años 70. Fuera de las competiciones, la primera motocicleta Kawasaki fabricada en serie que llevaría ese color sería la F21M Green Streak, una Scrambler 2 tiempos de 238 centímetros cúbicos que se presentó en ese mismo año, 1969.
Desde entonces, la firma de Akashi adoptó el color verde para utilizarlo en todas sus motocicletas de competición. Además, gran parte de sus motocicletas de calle, ATVs y motos acuáticas han lucido la característica tonalidad a lo largo de la historia. Un color que 54 años después de su presentación aún sobrevive y se ha convertido en parte fundamental de la identidad de la marca. Hoy, en cada motocicleta Kawasaki revestida con el particular verde lima, está impregnado el espíritu de la marca que rompió los esquemas convencionales para diferenciarse de su competencia y que puso su confianza en la ingeniería y no en las supersticiones. Y hasta aquí la historia del verde Kawasaki. Ahora es turno de que escribas en los comentarios qué opinas tú del origen de este icónico color. Cuéntanos, ¿ya conocías su historia? Si te gustó el video, regálanos un like. No olvides seguirnos en nuestras redes oficiales. Comparte nuestro contenido y suscríbete si no lo has hecho para seguir hablando de historias y de motocicletas de baja cilindrada.